Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más aquí en conjunto con María Isabel Gil, quien nos va a estar hablando sobre el yoga nidra y sus aportes para el aprendizaje. Pues es un tema que estuvimos compartiendo en días pasados y creo que es muy oportuno pues conocer un poquito más sobre el nidra, pero sobre todo cómo esta técnica puede ayudarnos a asimilar mejor los conocimientos y ponerlos en práctica en un futuro. ¿Y quién mejor que tú para contarnos sobre eso? Mari es instructora de yoga nidra, de hatha yoga, de ayurveda, o sea, es lo máximo esta mujer, es súper multifacética. Y es mi instructora personal, así que es altamente recomendada, la pueden seguir en @mariintegral. Mari, bienvenida. Muchísimas gracias, Carolina, y qué bueno, qué linda presentación, qué honor. Bueno, sí, quiero hablarles un poquito sobre yoga nidra y la importancia que tiene en el tema de aprendizaje, que es bastante interesante, ¿no? Y sí, como te comentaba al principio, mucha gente piensa que el yoga nidra es una técnica muy antigua, y la verdad es que no es una técnica tan antigua, o sea, sí es del siglo pasado, que la persona que la desarrolló ya murió, pero no tiene miles de años. Sí tiene miles de años la base en la quinicia yoga nidra, porque eso sí viene del tantra. El tantra está de 25.000 años antes de Cristo y es una técnica que se llamaba nyasa, que era parecida al nidra. ¿Cómo nace el nidra? El nidra es súper interesante, más en este tema del aprendizaje, que queremos ver cómo se puede aplicar la meditación al aprendizaje. Y es que un swami que estaba en India por allá en 1960, 1970, él comienza a observar, él se va a un monasterio a hacer sus prácticas, a un ashram, y comienza a observar que en las mañanas él escuchaba unos mantras que los reconocía y que se sabía la letra, pero que nunca los había estudiado. Y esto a él le pareció muy raro, le dijo, pero ¿cómo es posible? Si yo nunca he estudiado estos mantras, ¿cómo me los sé? Aparte, los mantras son textos en sánscrito, o sea, no es una frase así normal, cualquiera, que es fácil de aprender, ¿no? Entonces, él era médico y obviamente tenía este pensamiento científico. Y al ser médico, pues una persona muy racional, empieza a investigar el por qué él conocía unos mantras súper complicados que nunca había estudiado. Y preguntando a los demás swamis, a los demás monjes que se encontraban allí, descubre que en la madrugada se reúnen a cantar mantras a partir de las 2 de la mañana, que comienza el horario Vata, o sea, que el horario del aire, que es un horario que te eleva y te hace llegar a meditaciones muchísimo más profundas. Ellos se levantaban a las 2 de la mañana y se ponían a cantar, a recitar estos mantras en grupo, pero obviamente solo estaban allí los monjes que tenían más tiempo en la congregación, o sea, en el ashram. Y él podía escucharlos mientras dormía, pero como eso quedaba en un salón retirado, los ashrams son lugares bellísimos, pero son lugares muy grandes, muy amplios, entonces él nada más le llegaba un poquito el sonido, él se podía distinguir bien el sonido, mas no era lo suficiente fuerte para despertarlo. Y su inconsciente estaba captando de esta misma manera los sonidos y las palabras en sánscrito de estos mantras. Y por eso es que tiempo después, en las mañanas, sin él haber escuchado nunca el mantra, entre comillas, o sea, de manera consciente, él se los conocía completitos. Entonces, él esto le causa mucha curiosidad, pues como te digo, al ser médico, tiene un pensamiento muy lógico, muy analítico, y dice, wow, qué interesante haber aprendido algo sin haberlo estudiado en un estado de relajación muy profunda. Y empieza a investigar obviamente sobre los procesos del sistema nervioso, que como médico los conocía perfectamente bien. Empieza a investigar si hay algo de esto en las escrituras antiguas, y descubre que en la filosofía del Sankhya, que es quien lleva el tantra es muy amplio. Lo que pasa es que acá en Occidente lo primero que llegó fue el Kama Sutra, y todo el mundo piensa que tú hablas de tantra y lo primero que la mayoría de las personas te va a tirar es
a un tema sexual, o sea, a una connotación de ese tipo. Y el tantra es sumamente amplio. Eso fue un occidental que terminó por allá en India y se trajo un solo libro, un solo apéndice, porque aparte el Kama Sutra que nosotros conocemos acá son como 100 hojas de un libro de 5.000 hojas, o sea, más todo el compendio de información que tiene el Tantra. El Tantra es una ciencia que estudia el universo y ve el amor como la energía principal del universo y al ser humano como la exaltación de Dios, en donde todo lo que tú experimentas, Dios lo experimenta a través de ti. O sea, y eso tiene que ver con lo que comes, cómo te ejercitas, cómo te cuidas. O sea, no solamente en el ámbito sexual, o sea, para ellos esta área es importante en el sentido de que es donde se procrea la vida y la energía sexual es muy potente porque crea vida. Pero eso es un ápice de lo que realmente es el Tantra, ¿no? Que es una ciencia impresionantemente grande en donde hay amor a la naturaleza, conexión absoluta con el ser, amor y cuidado al ser. Bueno, de hecho, la Ayurveda procede también de esta misma filosofía del Sankhya, que es la del Tantra, y es el autoconocimiento para trabajar de mejor manera nuestro organismo, conociendo los elementos, la constitución del cuerpo. O sea, es una ciencia extraordinariamente amplia. Entonces, esta parte pertenece al Nyasa. Él empieza a estudiar los textos antiguos que son muy amplios y consigue en estos textos del Tantra una técnica que se llama Nyasa, que es la canalización de manera amorosa, porque como te dije hace ratito, el Tantra va de que la energía principal del universo es el amor y es eso lo que nos lleva a la armonía. Y todo lo que no está creado de manera amorosa nos desarmoniza y nos saca de nuestro equilibrio. Entonces, sus canalizaciones, según estos textos antiguos, se hacen completamente desde el amor, en donde no hay presencia de ningún elemento disturbante. Por ejemplo, si tú vas a realizar una práctica, tú no puedes decir, y estás en un bosque y sientes miedo, aunque llega una luz y te guía. No, porque al haber miedo, estás llamando a la desarmonía que hay en ti. Claro. Y inconscientemente tú empiezas a buscar a qué le tienes miedo. Ay, yo le tengo miedo a los lobos, o yo le tengo miedo a la oscuridad. Entonces tu cabeza entramos en un estado de alerta. Ajá, estamos en un estado de alerta y no te puedes relajar. Claro. Entonces, el Nyasa habla de esta técnica en donde a través de canalizaciones amorosas, 100% amorosa, creamos armonía en el cuerpo y lo llevamos a estados de relajación muy profundas. Y todo lo que se programa en ese estado de relajación profunda entra al sistema con muchísimo más facilidad. Obviamente, como te estoy diciendo, este señor era médico y al ser médico pues tenía un conocimiento mucho más amplio de cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el cerebro. Y hay un proceso psicológico bien interesante que realiza nuestro cerebro que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad trabaja con el cambio de nuestras creencias limitantes que fueron implantadas de los 0 a los 7 años. Como bien sabe, y de hecho eso lo practica muy bien el yoga, para la teoría del yoga, tú no puedes empezar a practicar antes de los 7, 8 años. De hecho, mi mamá me introduce al mundo del yoga a los 8 años de edad. Y yo pensé que era una casualidad. Y cuando voy a India y empiezo a estudiar más sobre este tema y a profundizar más, resulta que antes de los 8 años un niño no debería practicar yoga ni tener acceso a este tipo de conocimiento. Porque para ellos, de los 0 a los 7 años, igual que la psicología actual, se forma la personalidad del individuo. Ellos no lo llaman como tal, como que se forma la personalidad del individuo, sino en sus creencias ellos dicen que el alma termina de formarse para comprender cuál es su propósito en la vida. De hecho, hay muchos casos, yo leo muchísimo, ¿no? Yo no sé si tú has leído un autor norteamericano que se llama Brian Weiss,
Él en varios de sus libros habla de niños que de 4 o 5 añitos empiezan a hablar de cosas que representan a otras épocas, y la gente se pone a buscar en internet y descubre que es una persona que existió en tal época, porque ellos dicen que de 0 a 7 años tú podrías en ese instante todavía tener recuerdos de vidas pasadas, y a los 7 años tú terminas de formar tu personalidad, tú terminas como que de asentar lo que necesitas para desarrollar tu propósito en esta vida, pero se te borra la memoria y comienzas de cero. Entonces, para la teoría del yoga, tú no puedes comenzar a formar tu conciencia si tu conciencia no se ha terminado de formar. Entonces, de los 0 a los 7 años también es el momento donde sucede la mayor cantidad de traumas al ser humano. Eso lo puedes ver en cualquier libro de psicología. De hecho, tú estudiaste psicología y puedes corroborar la información que te estoy dando. Mi mamá es educadora y también de preescolar y también lo sé. Entonces, el cuidado de los niños es súper importante, porque en ese momento, en esa ventana de 0 a 7, 8 años, cualquier cosa que pase en la vida de ese futuro ser humano, futuro adulto, ya es un ser humano, puede afectar el resto de sus conductas. Por ejemplo, yo tengo una amiga muy querida que ella no dibuja, y entonces ella está en tratamiento psicológico por su vida, crecimiento personal, bla, 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 y la psicóloga la manda a dibujar un día y ella no dibuja, y la psicóloga le dice, pero qué cosa tan rara. Y entonces un día empiezan a trabajar a su mamá, o sea, cómo es la figura materna, no sé qué, bla, 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 su energía femenina. Y ella hablando con su mamá descubre que cuando ella era niña, un día agarró a la mamá cansada y se acercó a mostrarle un dibujo y la mamá le dijo, pero o sea, de verdad son cosas que la gente hace sin querer. Y la mamá le dijo algo como que, ay mamita, ese dibujo sí está feo. Y en ese momento esa niña se traumó. Ella me dice, yo era una bebé, de hecho mi mamá me dice que ella se arrepintió de haberme dicho eso, que no lo hizo de mala intención, pero que ella más nunca volvió a dibujar después de ahí. Entonces, son cosas sencillas, delicadas, que ni siquiera sabemos cómo sucedieron, ni qué sucedió. Muchas veces no tenemos pero que ahí quedan cosas. Es muy cierto. Pero ahí quedan. Ahí quedan. Entonces es interesante porque el Nidra trabaja la neuroplasticidad del cerebro. Esos son, por lo menos ese caso del dibujo, es una barrera limitante que ella se le implantó de chiquita simplemente por un desprecio que fue hecho sin la más mínima mala intención, ¿no? Entonces ella a través del Nidra puede empezar a trabajar eso sin ni siquiera tener conciencia de que lo tiene. Por ejemplo, si ella quisiera trabajar su creatividad, para no hablar de que ella está consciente de que no le gusta dibujar, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo no dibujo y tampoco me interesa dibujar, pero no sabe a qué se debe eso. Siempre antes de una sesión de Nidra se coloca lo que ellos llaman un sankalpa, que es una intención, y en esa intención hay una programación al inconsciente que tú implantas. Debe ser formulada amorosa. Por ejemplo, ella, vamos a hablar de este caso, ¿no? Ser creativa, porque la creatividad no se le da, y no sabe qué es porque la mamá le dijo que no sabía dibujar cuando era chiquita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te estoy hablando de alguien que no tiene ningún approach psicológico, simplemente quiere ser más creativo. Entonces esta persona, cuando va a hacer su sankalpa, pues cierra sus ojitos y lo plantea de manera positiva. Quiero ser una persona que pueda ver la belleza en las cosas y me abra la creatividad del mundo. En vez de decir, no quiero seguir teniendo un pensamiento lógico, por decirte algo, ¿no? Claro. Entonces, el sankalpa se funda, o la intención se crea de manera positiva y amorosa. ¿Qué pasa con este señor, con este médico? Él se da cuenta que todo aquello que tú programas en un estado de relajación entra más fácilmente al cerebro, ¿no? O sea, entra más fácilmente a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos relajamos,
y entramos en un estado de relajación profundo, pasan varias cosas interesantes en nuestro sistema. Uno, se activa nuestro sistema parasimpático y se desconecta el simpático. Aquí voy a explicar un poquito esto para aquellos que... Vamos a ciencia, sí. El sistema nervioso está... Sí, el sistema... Porque esto me da risa, porque todo el mundo cree que el yoga es un comeflorismo y la verdad es que hay una ciencia muy profunda detrás. Exacto. Y muchas de las cosas, la gran mayoría, tienen una explicación científica de por qué sucede. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso tiene dos áreas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ambos sistemas son autónomos. El sistema simpático se activa cuando hay señales de alerta y el sistema parasimpático está pasando algo muy interesante hoy en día, más allá de la cuarentena, digo hoy en día en general, en donde hay estudios que por el ritmo de vida que llevan las personas, se dice que el 98% de la población ha dejado de hacer el proceso de homeostasis. El proceso de homeostasis es el que se encarga del equilibrio en el cuerpo del sistema nervioso y estamos siempre activados en el sistema simpático, o sea, siempre estamos mandando adrenalina y cortisol al cuerpo para mantenernos activos, estresados, alertas. Y al no relajarnos, a estar realizando correctamente, nuestra oxigenación no se está realizando correctamente, a respirar completo, causando migrañas, causando estrés y causando el mal funcionamiento del órgano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El Nidra tiene muchísimos beneficios. Entre los beneficios que tiene es que él reentrena al sistema para que el sistema de homeostasis se vuelva a dar. ¿Qué es lo que sucede en una sesión de Nidra? En una sesión de Nidra, el sistema parasimpático, que es el encargado del bienestar, se relaja. Cuando tú te acuestas boca arriba, con los brazos ligeramente separados y las piernas un poquito separadas, tú en ese instante, eso es una postura que relaja el sistema nervioso. Y si aparte de eso tú empiezas a tomar conciencia de tu respiración, a respirar adecuadamente y enviar señales conscientes de relajación a cada una de las partes del cuerpo, tu cuerpo se relaja profundamente. En el momento que se relaja profundamente, se desactiva tu sistema simpático y el consciente se deja llevar. Cuando tú implantas algo y tu consciente no está al 100% allí, ojo, estoy diciendo tu área consciente, no es que no estás consciente, son dos cosas distintas. Pero tu área consciente no está 100% allí, la información entra directamente, porque no hay cuestionamientos. Si tú dices claro, en un estado de relajo absoluto, me abro a la creatividad, y a empezar a ver la belleza de la vida, no va a haber una vocecita en tu cabeza que te diga, ay Marisabel, pero si tú no eres creativa, a ti no te gusta ni dibujar, por amor a Cristo. Pero si tú lo haces en un estado consciente, esa vocecita viene a ti. Entonces este hombre percibe, Satyananda Saraswati, percibe que ayuda muchísimo a los procesos de neuroplasticidad, que se implante información, entre comillas, porque es la misma persona la que coloca la información allí que desea trabajar, que se implante información en un estado de relajación donde no puede ser cuestionada. Y empieza a revisar esta técnica del Nyasa, que era extremadamente larga y profunda, y decide simplificarla para que los mortales como nosotros podamos acceder a ella de una forma fácil y sencilla. Y desarrolla esta técnica que se llama Yoga Nidra. El Yoga Nidra tiene, mira, cantidad de beneficios y ha sido usada de distintas maneras, de manera muy eficaz. Una de las maneras en las que se usa es para personas que tienen insomnio, que sufren de ataques de pánico, que sufren de estrés, que sufren de ansiedad. Logra bajar sus niveles un montón porque al activarse el sistema parasimpático, esto hace que la persona tenga un mejor funcionamiento de su organismo.
digerir mejor los alimentos, que sus intestinos funcionen realmente como debe ser. Bienvenidos nuevamente. Vamos a terminar toda la info sobre este live que teníamos preparado con ustedes respectivo al yoga nidra y el aprendizaje como una herramienta, como un apoyo para aprender, para conocer, para ampliar nuestros conocimientos dentro de una técnica que es sumamente agradable, que nos da muchísima relajación y que puede ser muy efectiva para todos y más. Parte de lo que le estaba compartiendo a Mari, parte de lo que le estaba consultando al momento en donde pues se cierra el live que teníamos en Instagram, era si se podría considerar que el yoga nidra es un método hipnótico. Se podría considerar de que la información está pasando de manera inconsciente hacia nosotros. Entonces, bueno, vamos a esperar unos segunditos a que Mari se conecte para que nos pueda aclarar estas dudas y nos pueda ampliar un poco más sobre este tema adicional, cómo podemos utilizar el nidra, el yoga nidra para aprender, cómo podemos comenzar esta práctica y ejecutarla dentro de nuestros hogares o dentro de nuestras vidas sin necesariamente pues tener a alguien que nos esté guiando y poder ampliar pues estos conocimientos, esta habilidad para nuestro apoyo. Mari, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho, que no te escuchaba al principio. Perfecto. ¿Tú Estaba estás con el comentando... celular? ¿Ah? ¿Tú estás desde el celular? Sí, Ok, no, para saber nada más. sí. Bueno, lo que estaba comentando hace unos segunditos era que quería abordar dos consultas que tengo, y era el hecho de que se podría considerar que la práctica de nidra sería como aprender bajo una hipnosis. Se podría considerar el nidra como hipnosis. Te consulto porque es algo que me han preguntado antes y creo que es una duda que muchas veces las personas tienen dentro de sí cuando escuchan de que voy a aprender algo de manera semiconsciente. El proceso de relajación del nidra es similar al de la hipnosis, mas no es una hipnosis. Porque para que haya una hipnosis, alguien debe darte una orden e implantarte algo. O sea, la hipnosis es un proceso que no es 100% voluntario. O sea, tú das permiso a alguien, sí, pero no eres tú el que implanta la información, como lo que hablaba al principio del tema del sankalpa o de la intención. En la intención eres tú quien decide qué quiere trabajar y qué no. Mientras que cuando tú hipnotizas a alguien para que, por ejemplo, deje de fumar, la persona no es consciente del proceso que está viviendo, sino simplemente está siendo guiado por alguien que le está implantando las órdenes que va a ejecutar su cuerpo o su cerebro. Entonces no es un proceso de hipnosis, de hecho es un proceso similar al de la hipnosis, sí, pero se detiene justo antes de hipnotizarte, por llamarlo de alguna manera. Es un proceso de relajación profunda. De hecho, yo estaba hablando en el live, o iba a comenzar a hablar, de que el nidra se ha usado, digamos que en tres ramas principales. La primera es para relajación y bienestar de la persona, y ahí es donde hay tanto proceso de relajación como proceso de neuroplasticidad, que fue el que hablé primero, para trabajar cosas que están en nuestro inconsciente, que no nos permiten ser felices ni desarrollarnos adecuadamente en nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Y la segunda cosa para la que ha sido trabajada es también para fines terapéuticos. Personas que han sufrido accidentes graves y tienen cuadros de parálisis y requieren terapia, y probablemente no, la terapia no se puede hacer hasta que la persona esté más o menos recuperada físicamente. Se pueden, en países desarrollados como Suiza, Países Bajos, Bélgica, Alemania, incluso España, comienzan a trabajar a la persona a nivel, digamos, psíquico, con terapias de nidra, pero guiadas a fines terapéuticos de rehabilitación física, en donde se lleva también a un estado de relajación profunda de la persona y empiezan a realizar dentro de su relajación
ejercicios físicos de rehabilitación. Claro. ¿Esto cómo lo pueden hacer? Esto lo hacen porque nuestro cerebro no sabe cuando tú estás imaginando algo o cuando lo estás viviendo en la vida real. Y esto ocasiona que si tú igual estás en un estado de relajación profunda y tú empiezas a visualizar o a imaginar que estás realizando ciertas actividades, el cerebro manda igualmente las hormonas y las enzimas que producirías si lo estuvieras realizando a nivel físico, o sea, en tu vida real. Y en el momento que la persona va a realizar esa acción en físico o que va a comenzar una terapia física, digamos que ya lleva una parte avanzada en este proceso. Y el cuerpo se recupera muchísimo más rápido. Y la tercera parte, para la cual Nidra es usado muchísimo, es para el aprendizaje a nivel deportivo. También se usa para aprendizaje a nivel intelectual, pero realmente más se ha usado a nivel deportivo. De hecho, hay un golfista muy famoso que se llama Jack Nicklaus. Él es considerado como el mejor golfista de Estados Unidos de nuestros tiempos. Me parece que ya está retirado. Él practicaba técnicas de Sí, meditación. casualmente, una vez que comentaste de él, me puse a buscar la historia de Jack Nicklaus y es muy interesante. La verdad es que el único que está más o menos intentando llegar a los niveles de él, y también es un excelente golfista, es Tiger Woods. Entonces él tenía dos tipos de entrenamiento. Él tenía un entrenamiento físico y tenía un entrenamiento mental, por llamarlo de alguna manera, que era previo a su entrenamiento físico. Él se iba a través de la meditación a estados de relajación muy profundos y desde allí él empezaba a visualizarse haciendo los movimientos con las manos de cómo tenía que agarrar el palo de golf, cuál era exactamente el movimiento que tenía que hacer en la cadera, o sea, él ensayaba sus movimientos a nivel de visualización previo a realizarlo a manera física. Y cuando él iba ya a hacer, digamos que el ejercicio físico como tal, él ya conocía sus movimientos y su cuerpo reaccionaba como si hubiese estado mucho tiempo practicando esa jugada. También se usa en Estados Unidos, obviamente no de manera oficial, para equipos de básquetbol, donde hay, junto con el entrenador, se realizan visualizaciones de jugadas en equipo y someten a terapia de nidra al equipo completo. Se hace una relajación profunda previa y después la persona que está guiando la visualización empieza a narrar las jugadas como si estuviera sucediendo en la vida real. Y los jugadores o las personas que están siendo terapiadas, por llamarlo de alguna manera, ellos se van imaginando cómo le pasan el balón al otro, cómo el otro lo agarra, cómo el otro encesta y así. Y en el momento que van a realizar las jugadas en el campo con personas reales, o sea, ellos también son reales, pero digamos que lo están haciendo en un campo onírico, las jugadas salen solas. Entonces es interesante ver cómo podemos, yo lo diría como ahorita que estamos en este mundo tecnológico, como que precargar la información a nuestro cerebro para descargarla en el momento que lo vamos a hacer en físico. También se usa para el aprendizaje de idiomas. A mí me pasó algo muy interesante. Yo siempre digo que yo comienzo el mundo del yoga a los 8 años, porque mi mamá me mete a los 8 años en yoga y meditación. Y cuando yo inicio a hacer yoga, el primer tipo de meditación que yo practico es el nidra. Y a lo largo de mi vida he estado practicando nidra. De hecho, yo lo usaba mucho en el bachillerato y yo lo usaba mucho en la universidad. Y no es por alardear ni mucho menos. Yo era una de las primeras notas de mi high school y yo no estudiaba. Y de hecho yo me acuerdo que esto sí es una anécdota personal, que yo no sé si aquí lo hacen, pero en Venezuela hay una delegada del salón.
Entonces, como la persona que coordina a todos los alumnos en el salón, ¿no? Como la responsable ante los profesores. Ella era la niña más inteligente del salón, y esa niña se mataba estudiando, y era muy cómico porque yo a veces llegaba al colegio y, Mari, tú estudiaste para el examen de matemáticas, qué sé yo, y yo, ¡ah! Hoy hay examen de matemáticas, y agarraba el cuaderno, elogiaba, y todo el mundo veía que yo andaba en esa dinámica, a ver qué es lo que va a salir, que no estudié nada, y yo presentaba y sacaba muy buenas notas, y de hecho en algún momento esta chica me confronta y me dice que cómo era posible que ella se mataba estudiando y yo nunca estudiaba, que se notaba porque ¿Y me tú enteraba no? el día del examen y tenía tan buenas calificaciones. Y la verdad es que en ese momento yo no tenía conciencia, pero yo realizaba en ese momento Nidra todos los días, e incluso cuando fui a aprender inglés, que tenía alguna dificultad, en ese momento yo agarraba, yo entraba en meditación, y si tenía una exposición, después que sea la meditación profunda, yo tenía un reproductor de esos grandes, antes no existía en los celulares No, ni nada de estas cosas nada. prácticas y pequeñitas, nada. Nada, yo tenía un reproductor grande, yo agarraba, previamente leía lo que iba a exponer, tanto en inglés como en las otras materias, lo leía, lo grababa en un cassette, me acuerdo, que se me está cayendo la cédula, y lo ponía en el reproductor, entraba una relajación profunda y le daba play, y me quedaba ahí, y la información entraba a mí. Era lo que yo te decía, no es que la información entra por ósmosis, obviamente yo leía la información, la transcribía, había un proceso de aprendizaje, pero también yo lo apoyaba con un proceso de relajación profunda, y después de haberlo escrito, después de haberlo leído para grabarlo, yo lo reforzaba simplemente escuchándolo en un estado de relajación muy profunda. A mí me Claro. pasa algo muy simpático, que yo digo, bueno, cuando uno crece y entra al mundo y se va de la casa y empieza a rumbear, yo dejo de realizar estas prácticas tan fuertemente. Y cuando realizo la certificación de Nidra, que la hice contigo, por cierto, todos los nidras que Ezequiel nos guiaba, yo no los hacía cuando él nos mandaba. Yo empezaba a hacer los nidras que hacía cuando era niña. Wow. Y en ese momento entro en cuenta y en conciencia de que el nidra siempre ha estado presente en mi vida. Pero a nivel de educativo sí te puedo decir que es efectivo, porque yo pasé así mi bachillerato en mi universidad y la gente no se explicaba, porque cómo rumbié yo en la universidad, cómo yo tenía tan buenas notas. Y es porque yo acompañaba mi proceso educativo con técnicas que había aprendido en la infancia, y estas técnicas eran técnicas de meditación que eran de Nidra. Sí, Entonces, qué obviamente chévere. después investigo todo este tema a profundidad y entiendo qué es exactamente lo que pasa en tu cabeza. No hay condicionamiento. Cuando tú, por ejemplo, estás estudiando un idioma, con este tipo de sistemas, no tienes esa vocecita, como te decía hace rato, en la cabeza que te dice, no entiendo qué dice ahí, no me acuerdo de la palabra, cómo se pronuncia la TH, T, Sí, sino que simplemente la información entra sin condicionamiento alguno y se posiciona. qué chévere. No, sí, es que casualmente, y bueno, ya nos has podido aportar un poco sobre eso, era cómo podemos meter, o sea, o iniciar a practicar esta técnica al punto de que nos pueda aportar a nuestro conocimiento, a nuestro aprendizaje. Creo que todos en su momento hemos tenido ese momento en donde necesitamos aprender diversos conocimientos, necesitamos grabar gran cantidad de información y muchas veces no podemos hacerlo. Bueno, yo creo que te acabo de comentar cómo las Ujú. podemos usar. Lo principal es aprender a realizar la técnica. Yo creo que ese es el paso número uno, aprender a relajarnos. Ujú. Es importante, o sea, como te digo, yo empiezo a practicar esta técnica a los 8 años,
pero la empiezo a implementar de esa manera como a los 17. Ojo, yo no estoy diciendo que tienes que pasar 9 años haciendo la técnica todos los días para entender cómo funciona, pero sí sería bueno tomar algún curso, alguna certificación en donde tú puedas entender de qué va la técnica, porque estás también jugando con fuego. Claro. Porque estás trabajando con tu inconsciente y obviamente tú tienes que estar en calma, tú tienes que estar en paz, porque en ese momento estás en un proceso de programación. Y si tú no tienes paz y calma en ese momento, tú puedes programarte cualquier cosa. Y obviamente hay técnicas, pero también debe haber mucha sinceridad, porque hay mucha gente que evade y dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y después sale por allá con un ataque de pánico porque estuvo evadiendo su realidad. Entonces, aquí sí yo te diría que debe ser un poco de sentido común y conciencia. De hecho, lo que te estaba hablando de este jugador de golf y de estos equipos de fútbol, de básquet en Estados Unidos que programan sus jugadas con Nidra, lo hacen con un terapeuta. Claro. Entonces, sí. Y Mari, sería oportuno, o de repente, pues, si alguna mamá quisiera, pues, intentar implementar este tipo de técnica para el aprendizaje de sus hijos, ¿sería oportuno comenzar desde los 8 años? ¿Sería mejor esperar un poquito más a que los niños sean un poco más conscientes? mira, yo comencé a los 8 años. Yo no soy quien para decirte que no se puede comenzar a los 8 años. Lo que sí debes saber es que a los 8 años el niño se va a quedar dormido al final de la sesión y eso está bien. Por ejemplo, al principio, yo fui una mujer muy bendecida. O sea, no tengo otra cosa que decir. Yo estaba en una clase de adultos. Mi mamá le pidió permiso a su profesor para yo poder ingresar a clases y él accedió. Nunca antes había accedido a aceptar a una niña. Eso también tiene que ver con el instructor. Yo no hice yoga para niños. Yo no sé si eso existía en esa época, para empezar por ahí. Yo no sé si eso es algo moderno de ese poco yoga que ha salido últimamente. Yo entré a una clase de yoga muy tradicional, de yoga, de hatha yoga, yoga védico, que duraba 2 horas y media. Y al principio nos machacaban con ejercicio, después nos teníamos que ir a bañar con agua fría, después hacíamos asana, después hacíamos ejercicio de respiración y luego hacíamos yoga nidra. Y yo siempre me quedaba dormida al final de la clase, pero es interesante, y tú lo sabes porque practicas Nidra, tú dices que te quedas dormido, pero tú estás consciente de todo lo que está sucediendo. Y yo recuerdo la voz de Edilio, se llama ese señor, él aún vive, aunque es bastante mayor, que él decía, déjenla dormir, no la despierten. Mary, cárgatela y llévatela cargada al carro. Obviamente con niños hay otro tipo de consideraciones. El adulto sí debe levantarse y tomar conciencia de que está en el aquí y el ahora. Y también son otro tipo de condiciones porque cuando tú eres adulto y practicas Nidra, normalmente tú lo estás haciendo para controlar tus niveles de estrés. De hecho, después de una clase de Nidra, como bien te digo, debes tomar bastante agua porque sucede este proceso en donde se disuelve, se destruye los excesos de adrenalina y cortisol en tu piel. ¿Un niño qué tipo de estrés tiene? Sí, es verdad, los niños también sufren de ansiedad y le pasan cosas, pero no tienen que pagar las cuentas como los adultos, no tienen la hipoteca aquí atrás ni el arriendo, o sea, son condiciones diferentes. Yo recomendaría totalmente que si desean hacer que sus hijos comiencen este tipo de técnicas, lo hagan perfectamente después de los 8 años. No recomiendo otra cosa porque no me considero quien para recomendar más allá de lo que ya dice la tradición. Entonces, no, claro, los procesos claro, de meditación deberían iniciar después de los 8. Sí, yo creo que algo también bueno, que yo siempre le recomiendo a todas las personas que me preguntan sobre las de yoga nidra,
cómo hacerlo, qué hacer esto y lo otro. Yo siempre recomiendo que brindes la oportunidad de tener una clase presencial, una sesión guiada por alguien que tenga conocimiento de que estás ahí, más allá de un audio X, para que te sientas más en confianza y realmente logremos pues ese punto de relajación eh, que buscamos con este tipo de sesiones. Mira, yo siempre recomiendo las clases presenciales, más que las Ujú. grabaciones. Creo no, es así. El yoga busca que las personas sean independientes en su práctica, Sí, pero para tú llegar a ser independiente de tu práctica, primero debes practicar con alguien sí. y debes saber bien cómo realizar la técnica. Ujú. Porque tú no puedes ponerte a hacer yoga en casa, por ejemplo, con un YouTube y que no haya nadie ni siquiera al otro lado de la pantalla que te corrija. Y tú lo sabes porque tú haces clases conmigo, yo contigo no tengo tanto problema porque sé que tú practicas yoga, pero si te das Ujú. cuenta, yo solicito a mis estudiantes que tengan la pantalla prendida. Si ellos no lo desean, Sí, yo se lo respeto, pero los que tienen la pantalla prendida y me has visto dar clase, más de una vez digo, se agarra desde la palma de las manos y no desde los dedos. Abre el pecho, extiende más el brazo, no así, así. Porque es importante para tú aprender una técnica, aprenderla correctamente. claro. Y por más que parece que es algo sencillo, entender cuál es esa sencillez. Sí. Si un padre quisiera implementar esta técnica para la enseñanza de sus hijos, yo lo que le recomendaría es que tomara clases privadas Ujú. o que obviamente ella buscara una certificación. Y lo que yo digo siempre, también tenemos que entender el deber ser, es que el instructor de yoga sea una persona que cuida de sí, cuida de su energía, que es Ujú. lo que yo siempre hablo. O sea, es una responsabilidad, porque más allá de que aquí hay un tema físico muy profundo, Ujú. también hay un tema psíquico muy profundo, y es lo que yo te decía hace rato. Tú puedes aprender la técnica, pero si tú emocionalmente no estás bien, tienes que tener cuidado con lo que puedes implantar en tu cabeza, porque puedes incluso Claro. empeorar la situación en la que te encuentras. Sí, 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 sí. Yo creo que por eso es que, más que todo, pues yo recomiendo, al igual que como estamos conversando, comenzar la práctica y conocer detallitos como los que estamos compartiendo ahorita mismo. Eh, Se ve mucho de medita, 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 medita. eh, y parte de uno de los miedos que yo tenía cuando yo pensaba meditar era que yo cerraba los ojos y yo comenzaba a sentir miedo por mi entorno. Miedo de nada, o sea, porque igual estaba sola, estaba en mi cama, estaba en la sala o lo que sea, pero me sentía como desprotegida, me sentía más vulnerable por no tener los ojos abiertos. Entonces, poco a poco, pues me fui dando cuenta de que se puede meditar con los ojos cerrados, también hay meditaciones con los ojos abiertos, que el yoga es una práctica que se puede llevar a hacer una práctica en estado meditativo, eh, una sesión de yoga bastante activa y física, igual también puedes estar en un estado meditativo. Más que todo es por el tema de la concentración y estar aquí, estar en tiempo presente, estar conectados con nuestro presente, con nuestro cuerpo, con el ahora. Sí, total. Y es lo que tú decías al principio, bueno, yo creo que sí se pueden meditar a través de meditaciones guiadas. Lo ideal siempre es estar con un instructor que te guíe por lo menos las primeras veces. Ahorita estamos en cuarentena, no se puede. Claro. Pues yo estoy subiendo meditaciones sencillas. De hecho, el Nidra, para ser considerado Nidra, debe durar más de 35 minutos. Si no Uh -huh. dura más de 35 minutos, es considerado una relajación profunda, porque 35 minutos es el tiempo que necesita tu sistema parasimpático para abrirse completamente y ser 100% receptivo. De hecho,
Yo ahorita lo que estoy haciendo es subir meditaciones cortas, no duran más de 20 minutos, para que las personas que nunca han meditado inicien. Porque ¿qué pasa también con el Nidra? Tú llegas a estados de relajación muy profundo y así como tú puedes implantar cosas en ti que te van a ayudar, también van a salir cosas que no necesitas. Y cuando me refiero a que no necesitas, no es que no necesitas en tu presente, es que necesitas desechar de tu vida. Y eso puede ser, qué sé yo, como dices tú, un temor a tener los ojos cerrados. Y te puede dar ansiedad, porque tú en este momento estás viviendo un momento de ansiedad. Y esa ansiedad la estás soltando en ese instante. Pero si no le entiendes, te puede causar choque. De hecho, yo ahorita tengo como, entre comillas, una política de que yo tengo mi grupo en Hidra, que es los miércoles a las 8 de la noche, y no estoy aceptando alumnos nuevos. Solamente estoy con el grupo con el que ya venía trabajando, porque no les puedo dar ese soporte de tenerlos en la clase. Si les sucede algo en sus casas, no me voy a enterar. Entonces, solamente estoy trabajando con personas que conocen la técnica, que la han practicado, que saben lo que les puede pasar. Y no les va a pasar nada malo. Yo me refiero a pasar en el sentido de que aflore algún sentimiento. Sí, que pueden experimentar. Que pueden experimentar, exacto. O sea, todo lo que pase ahí es bueno, pero muchas veces no sabemos cómo manejar nuestras emociones. Y necesitamos ese acompañamiento, que parece tonto, pero es importante. Es importante saber que tienes alguien ahí que quizás ha guiado a más de 100 personas y que si a ti te sucede alguna situación puedes comentárselo y esa persona va a tener una respuesta lógica para ti. Sí, sí, yo creo que es elemental, más cuando la práctica es una práctica más larga de lo común, de lo que comúnmente se conoce como meditación. Y a la vez es maravilloso porque es como tú dices, una vez comienzas a hacerlo con una guía, comienzas a generar confianza en la práctica en sí, pues los resultados son espectaculares y bueno, hoy hemos aprendido, gracias a ti, que nos has brindado gran información de que también nos puede ser un gran apoyo para todo lo que es aprendizaje. Mari, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, a través de mi red social, @mariintegral. También me pueden contactar por mail, que es bienestar@mariintegral.com. Es una sola I, Mariintegral se une. A través de mi teléfono, 6391-0999, pues estoy en Panamá, más 507. Igual en mi Instagram está toda la información. Entonces, si tú quieres, si lo vas a subir, lo colocas en los comentarios y allí estoy abierta a cualquier pregunta, a lo que quieras. Sí, súper. Mari, gracias una vez más por estar aquí esta tarde conmigo. Los mantengo informados a todos mis seguidores de novedades, de nuevos live y de nuevas clases que voy a tener. Así que bueno, Mari, gracias una vez más. Un besote. Muchísimas Y nos gracias. vemos pronto. Claro Bye que bye. Bye.